Ahí está. Bueno, Gustavo, primeramente, antes de hablar específicamente de la Copa América del 79, ¿cómo fue el año para el deporte paraguayo en 1979? 1979 fue uno de los años más grandes para el deporte paraguayo, si no el más grande de todos. Ese año Paraguay gana la Copa América, todo un logro en materia de fútbol. Ese año Víctor Pecci llega a la final de Roland Garros, uno de los logros más grandes de la historia del deporte paraguayo. De hecho, hace poquito la Cámara de Diputados lo eligió a Víctor deportista del Bicentenario, lo cual creo que es justo. Yo en el 2000 elegí 4 deportistas paraguayos del siglo, no elegí uno, y Víctor Pecci era uno de los 4. Víctor Pecci, Carlos Franco, Arsenio Orico y José Luis Chilavert son para mí los 4 deportistas más grandes de la historia de nuestro país. Y ese año 79 fue, por un lado, brillante en materia de Copa América, una Copa América muy diferente a la actual, con un formato completamente distinto. Y a nivel individual, con lo que logró Víctor Pecci, fue un año realmente fantástico, porque Víctor fue un embajador del deporte paraguayo, un gran embajador. Su presencia en Roland Garros aquel año fue memorable, llegando a la final, perdiendo en 4 sets con Björn Borg, hombre que llevaba un invicto de varios años. Había perdido su último partido en el 76, no jugó en el 77, ganó en el 78 y volvió a ganar en el 79. Fue fantástico tener a un paraguayo ahí, sin duda alguna. Borg hacía mucho que no perdía un set en Roland Garros. Víctor le ganó el tercero. Fue 6-3, 6-1, 6-7, 6-4. Y en general para el deporte paraguayo era el despertar a muchas cosas, porque poco antes se había inaugurado en Areguá, la estación terrena de Areguá, con una antena parabólica enorme, la más grande que había en Paraguay, y que nos permitió por primera vez en el país, fundamentalmente para la gente que o no vivió fuera del país o no conocía fuera del país cómo eran las cosas, acceder a transmisiones televisivas. Podíamos empezar a ver partidos en directo, carrera de Fórmula 1 en directo, en fin, todo lo que eventualmente pudiera ser de interés para quienes manejaban la televisión en aquel entonces, que es la manera como la gente puede aprender y conocer lo que es el gran mundo del deporte a nivel internacional. Hablando un poco del formato, ya dijiste que era muy diferente a lo que es actualmente. ¿Cómo se dio el formato en donde en un grupo, por ejemplo, estaba Argentina y Brasil? Bastante raro, eso fue en el 83 también. 79 y 83 fueron 2 Copas América muy parecidas, se jugaban en grupos. Y el campeón de la edición anterior entraba directamente a semifinales. O sea, eran 3 grupos de 3 y el ganador pasaba a semifinales. Ahí entraba el campeón. Perú, campeón del 75, entra a semifinales del 79. Paraguay, campeón del 79, entra a semifinales en el 83. Por increíble que parezca, Brasil y Argentina jugaron en la misma llave, tanto en el 79 como en el 83. Y en el 79 clasificó Brasil, y en el 83 también, pese a que Argentina le ganó 3 de 4 puntos. Porque Ecuador era el otro y Argentina empató con Ecuador los 2 partidos, Brasil le ganó los 2. Pero en el duelo particular, en el 83 fue mejor Argentina, pero que clasificó, que es lo que vale, fue Brasil. Y en ambos casos nosotros fuimos rivales de Brasil en semifinales, tanto en el 79 como en el 83. En el 79 ganamos y clasificamos, en el 83 empatamos, porque en el partido de acá igualamos y en el de allá también. Se sorteó la famosa monedita de Uberlandia, nunca aclarada del todo hasta hoy, pero la cuestión es que el formato era hasta ridículo, porque la Confederación Sudamericana de Fútbol en aquella época era muy precaria, muy precaria. Se manejaba con un presidente funesto realmente, Teófilo Salinas, un peruano que fue presidente 20 años, del 66 al 86, a él lo sucede Nicolás León, y que era un especialista en hacer cosas por abajo de la mesa, arreglar partidos, arreglar grupos, Copa Libertadores, Copa América, todo se manejaba de una manera muy particular en aquellos tiempos, propia también esa manera de una época muy diferente a la actual. Eran en síntesis 3 grupos con partido de ida y vuelta, o sea, jugabas 2 partidos locales, 2 de visitante, el que tenía más puntos, 2 puntos por partido ganado en aquella época, pasaba a la semifinal. Y bueno, en semifinales te encontrabas o con otro primero o con el campeón de la edición anterior, que entraba directamente en semifinales. Era una Copa América mucho más larga en tiempo, pero mucho más corta en cantidad de partidos. Se jugaban solamente
6 partidos por grupo, ida y vuelta, y ya estaba, vos jugabas 4 de ellos, ¿verdad? Y te podías quedar afuera o podías seguir en carrera. No era una Copa América que se hacía en una sola sede y en un tiempo de 3 semanas o algo así, sino que podía durar 6 meses la Copa América. Los partidos eran muy espaciados, eso le ayudó mucho a Paraguay en el 79. Estábamos hablando recién del año glorioso del deporte paraguayo, y 1979, vale recordar, fue el año en el cual Olimpia ganó su primera Copa Libertadores de América, y Olimpia fue la base de aquel equipo de Paraguay. Pero como Olimpia jugaba la Copa Libertadores a la par que la selección jugaba la Copa América, en algunos partidos podían estar los jugadores de Olimpia y en otros no. Ranulfo Miranda, el entrenador de la selección paraguaya, usó en esa Copa América más de 40 jugadores, lo cual parece muy risible, pero era así. Ese era el fútbol sudamericano 32 años antes. ¿Y cómo era la expectativa? ¿Cuál era el entorno de esa época con respecto a la selección paraguaya de la gente en general? La expectativa fue creciendo. Cuando comenzó el torneo no es que había demasiada confianza en la selección, pero a medida que pasaron los primeros partidos y que eliminamos a los primeros equipos, Uruguay y Ecuador en primera ronda, la gente como que se empezó a mentalizar que se podía, podíamos llegar bien arriba. Estábamos en semifinal y el rival era Brasil, pero Brasil venía de una camada de frustraciones, ganó el Mundial 70, su tricampeonato, y con algunos que quedaban de ese equipo, que no eran muchos, y algunos nuevos jugadores, Brasil sale cuarto en el Mundial de Alemania Occidental 74. En ese Mundial a Brasil se le ve muy lejos en cuanto a organización, planificación y trabajo de Holanda. La naranja mecánica le pasa por encima a Brasil, también a Argentina en aquel Mundial. A Brasil no le goleó, le ganó 2-0, pero le pudo golear. A Argentina bajo lluvia sí le goleó 4-0. Entonces eso motiva que los dos históricos más grandes de Sudamérica, porque Uruguay también es histórico y es bastante grande, ¿verdad? Quizás un poquitito menos que Argentina y Brasil, pero en cualquiera de los casos hay que reconocer que en aquel tiempo estábamos muy atrasados en cuanto a organización, a planificación, a trabajo. Y Brasil encara un nuevo proceso que tenía como objetivo Argentina 78, Argentina también. Brasil contrató a un técnico un par de años después de aquel mundial, Claudio Coutinho, fallecido después, se ahogó en una playa nadando. Coutinho era el único entrenador defensivo de la historia de la selección brasileña. Esa fue una selección atípica, la del 78. O sea, Brasil jugaba de contragolpe, era un equipo muy sólido. Fue la primera vez, Mundial 78, que un seleccionado no campeón terminó invicto. Brasil quedó tercero en ese Mundial, terminó invicto. Ganó a Italia el partido por el tercer puesto. Y había quedado por diferencia de goles afuera de la final, clasificó a Argentina. Entonces Brasil venía de una época de mucha confusión. Al brasileño en general no le gustaba el equipo de Claudio Coutinho, por lo cual Coutinho después del Mundial se va. Y bueno, Brasil está armando una selección nueva. No era el gran Brasil de otros tiempos. Eso no desmerita la gran actuación paraguaya, obviamente. Paraguay tenía un excelente equipo de gran nivel con grandes jugadores, pero Brasil como que daba pie a alguna cosa que antes y después resultaba muy difícil de hacer, ¿verdad? La cuestión es que Paraguay le ganó acá 2-1 y allá empatamos 2-2 en el Maracaná y pudimos clasificar para la final. Obviamente, a medida que Paraguay iba avanzando, el ánimo de la gente fue creciendo, enorme. Y llegamos a la final con Chile realmente convencido que íbamos a ganar la Copa. Le pasamos por encima a Chile acá 3-0. En Santiago perdimos 1-0. Y en esa época, otra de las cosas raras de aquellos tiempos, no había diferencia de goles en la final, sino que se jugaba tercer partido. Y el tercer partido tenía que jugarse 90 minutos y en caso de un empate iba a una prórroga, 120. Y si seguía el empate, ahí recién entraba a pesar la diferencia de goles. Una cosa ridícula cuando uno lo mire. Paraguay ya tendría que haberse consagrado a Santiago. Ahora ganamos 3-0, perdimos 1-0, nosotros debíamos ser los campeones. Pero fuimos al estadio de Vélez Sarsfield, en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, y ahí empatamos 0-0 con Chile en los 90 minutos y siguió el 0-0 en los 120 minutos. Y ahí nos consagramos campeón. La gente realmente estaba feliz. Ese fue un año de muchos festejos.
Poco antes había sido el festejo, o sea, increíble para muchos. Fue un logro fantástico de la dirigencia de Olimpia y del plantel, que no está el cuerpo técnico de Olimpia. Y bueno, ya poco después, desde que di mis primeros pasos, para mí el deporte fue siempre la prioridad y lo más importante. Así que me sentí muy contento por todo eso. Bueno, retrocediendo un poquito, Gustavo, hablando del partido donde nos contaste que estuviste frente a Brasil, aquella inolvidable victoria paraguaya y aquella inolvidable jugada de Morel, la chilena, que todo el mundo se recuerda cuando habla de la Copa América del 79. Sí, Arco Norte, Paraguay le gana 2-1 a Brasil y uno de los goles absolutamente inolvidable. Chilena de Eugenio Morel, Arco Norte. Yo iba con mi papá a Plateas Bajas, un sector que no existe más en el Defensor, que estaba debajo de las preferencias, era el lugar más cercano a la cancha. Uno lo tenía casi al lado de los jugadores, tenía separación de lo que pretendió ser un foso, pero nunca llegó a ser el foso, pero lo teníamos ahí al lado de los jugadores. Incluso tengo algunas anécdotas muy simpáticas en otras competiciones, ¿verdad? Siempre de fútbol, ahí en el Defensores, que fue siempre el gran escenario del fútbol paraguayo, desde luego. Y ver desde Platea Baja el partido era tenerlo ahí al lado. Es justamente casi en la misma dirección en la que Eugenio Morel hace la chilena, el padre de Claudio Morel Rodríguez, que pega en el travesaño, la pelota se mete, es un gol espectacular, después de la atropellada termina definiendo otro jugador, pero realmente fue fantástico. Ese fue un gol maravilloso. Fue uno de los pocos partidos en los que en la selección paraguaya jugó Hugo Talavera, el hombre que manejaba los tiempos del Olimpia, futuro campeón de la Libertadores. Talavera era un hombre que tenía inquietudes políticas y no era bien visto por parte del gobierno del general Stroessner en aquellos tiempos. Y el presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol en aquellos años, Nicolás Leos, era un hombre que seguía mucho las indicaciones, desde luego no cabía otra, del poder político de aquellos tiempos. Cuando venía alguna sugerencia, el general Stroessner estaría de acuerdo con que no sea convocado el jugador fulano. Eso significaba al jugador fulano no hay que convocarlo ni por casualidad. Y Hugo Talavera cayó en eso. No en ese momento, un poco después. Pero fue uno de los pocos partidos que jugó Hugo con la selección paraguaya. Talavera manejaba los tiempos del equipo, le ganamos claramente a Brasil, fue 2-1, pudo haber sido 3-0, 4-0, fuimos muy superiores, teníamos un bloque defensivo muy sólido y en general un equipo que sin gran dinámica sabía en el momento exacto golpear donde le dolía al rival. Vale mencionar que la cancha era muy precaria en aquellos tiempos, era imposible casi jugar al ras, jugar al toque como lo hacían los brasileños. La pelota se iba vivoreando, saltando, la cancha estaba llena de pocitos, etcétera, etcétera. Es decir, que el Defensor del Chaco, la pista de juego en aquellos tiempos, se encontraba en muy malas condiciones si vamos a comparar con el Defensores hoy, que el pasto pareciera poco menos que una mesa de billar. Era impensable en aquellos tiempos jugar con muchos toques al ras, como se hace hoy. En ese entonces sí o sí había que levantar la pelota y por eso en el fútbol paraguayo se jugaba tanto con el tema del pelotazo y algún cabeceado, ya sea en defensa o en ataque. Pero fue inolvidable, fue una emoción muy grande haber visto aquel partido. También lo fue la final 3-0 contra Chile. Fueron emociones que yo de chiquito las supe guardar siempre. Hoy ya más grandecito la recuerdo con mucho cariño. Y hablando un poco de la final, la finalísima ya en Buenos Aires, específicamente en el estadio de Vélez Sarsfield, hablábamos con el Gato Fernández y nos decía que su mejor tapada, la que nunca va a olvidar, fue en ese partido justamente en el ángulo izquierdo, una volada. ¿Recordás esa jugada, Gustavo? No mucho, vagamente recuerdo alguna tajada de Roberto, es que el partido no daba para mucho. Paraguay como que con el empate aseguraba el campeonato, jugó de manera muy defensiva y ese equipo no estaba estructurado para jugar así. Salió un partido chato, aburrido, con muy poca jugada de gol. Me acuerdo de alguna que otra tapada del Gato Fernández, pero para mí la gran atajada del Gato tiene que ver con el Mundial 86 y va por partida doble. El penal que le ataja a un chileno, también Jorge Aravena, en la eliminatoria del 85, en el famoso repechaje, la final en Santiago, y en el 86 la pelota que araña, alcanza a tocar un poquitito y debía, en el penal de Hugo Sánchez contra México.
dejando mudo al Estadio Azteca que tenía casi 120.000 mexicanos. Pero Roberto fue fundamental, fue uno de los arqueros utilizados. Como te digo, Ranulfo Miranda, el técnico del equipo, utilizó más de 40 jugadores. Miranda no era un técnico de gran nivel en aquel momento. Era un hombre histórico del fútbol paraguayo, jugó mucho tiempo, hombre del norte, de la zona de Concepción, fue un destacado jugador en los años 40, 50, ya era un señor grande en aquellos tiempos. No había hecho mucho ni antes ni después, pero supo tener la visión necesaria para poner las piezas justas en el momento justo y en el lugar justo. Y así fue como logramos el campeonato. Pese a que el último partido, si no lo vieron, no lo habrán visto por una cuestión de edad, si encuentran por ahí la cinta, no la vean, pues se van a aburrir. Fue un partido malísimo, pero nosotros hicimos nuestro negocio. Eran los chilenos los que tenían que provocar el juego, no tenían que ir al ataque. Nosotros con el empate éramos campeones y bueno, el empate llegó 0-0 después de 120 soporíferos minutos, matizados por alguna que otra atajada del Gato Fernández. ¿Cómo fue la llegada de la selección? ¿Cómo lo recibieron aquí en Asunción? La llegada triunfal, desde luego. En aquel entonces el aeropuerto se llamaba Presidente Stroessner. Y recuerdo que fuimos miles de hinchas a recibir a la selección. La selección gana el campeonato una noche en Argentina y amanece ya en Paraguay. Fue algo muy emocionante. Hacía frío en Argentina, acá no hacía frío. No hacía frío, no. Estábamos en invierno, pero no era un clima fresco el que teníamos, así que podíamos perfectamente estar toda la noche afuera sin mayores problemas. Y la verdad que fue inolvidable. Fue una de las primeras grandes recepciones, si no la primera, que yo recuerdo de una selección paraguaya. Que yo recuerdo, habrá habido otras seguramente, ¿verdad? Cuando ganamos la clasificación para el Mundial 58 seguro también habrá sido una fiesta. Pero como que en el 79 ya había televisión, ya pudimos ver el partido, ya pudimos enterarnos lo que pasó, ya había radio transmitiendo muchas, etcétera, etcétera. Bueno, era diferente, tenía otra llegada aquella Copa América. En el 53, cuando ganamos la Copa por primera vez, en la Copa América que teníamos que hacer nosotros, y la hicimos de hecho en Perú, porque no teníamos estadio acá, en condiciones, hay veces que un día después te entregaba los resultados, cosas por el estilo. En el 79 no, los tiempos habían cambiado, teníamos televisión todavía en blanco y negro, pero bueno, íbamos a disfrutar de las esporádicas grandes victorias que tenía el deporte paraguayo en aquel entonces, que no eran muchas. Y la selección nos dio una alegría tremenda. Los jugadores llegaron, fue una fiesta. Obviamente de ahí nomás ya fueron al Palacio de Gobierno porque era imposible lograr algo en esa época sin acercarle al presidente Alfredo Stroessner los saludos, ¿verdad? No faltaban dirigentes trepadores y chupamedia que le dedicaban a él todo cuanto lograban otros con ellos. Pero bueno, son, digamos que, partes propias de cualquier dictadura y de una época tan particular dentro de un país con gente tan particular como de Paraguay. Por último, Gustavo, hablando un poquito de la actualidad, pasaron varios años, varias décadas de la última conquista en la Copa América. ¿Cómo lo ves a la albirroja, la selección en esta Copa América de Argentina? Mira, yo creo que esta Copa América no tiene grandes favoritos. No están bien Brasil y Argentina, pero deberían ir armando los equipos conforme pasan las fechas. Vamos a ver Uruguay, que tal está, que hizo un gran mundial. Y hay equipos que siempre son complicados, que en la Copa América se agrandan, Colombia y otros más. Lamentablemente México viene con un equipo muy precario, un sub-22 que me parece una falta de respeto. No sé cómo vienen a la Copa América así, no sé cómo dejan que vengan así. Es casi una tomadura de pelo. Pero son cosas que a menudo pasan dentro de lo que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, así que en términos organizativos hay muchas cosas que uno no entiende, como los horarios de los partidos, por ejemplo. En un país, Argentina, que tiene probablemente el invierno más frío, uno o los dos más fríos con Chile, tal vez con Uruguay también, de toda esta parte del continente, ¿no? Cómo juegan a las 9 de la noche, 20:45, partidos de Paraguay, partidos que terminan casi a las 12 de la noche de Argentina, según veo en la programación. Yo creo que Paraguay está dentro del grupo de candidatos. A mí no me gustó mucho la preparación previa, tengo que decirlo con sinceridad. Jugamos partidos amistosos absolutamente intrascendentes e improductivos, que no sé para qué los jugamos, incluyendo un partido con Argentina, con suplentes, contra una Argentina que también jugó con suplentes en el Chaco argentino, no sé para qué se hizo ese partido.
y jugamos con algunos equipos que nada tienen que ver con nuestra realidad. Cuando vos vas a jugar una Copa América, vos tenés que hacer un cronograma amistoso con rivales que van a estar en la Copa América. Jugar con Perú, con Uruguay, con Argentina, pero con la Argentina verdadera, no la que jugó con nosotros en el Chaco argentino, ¿verdad? Jugar con Venezuela, jugar con Costa Rica, que también viene a la Copa América, pero no vaya a hacer partido con asiáticos que nada tienen que ver con este torneo, ¿verdad? Paraguay lo hizo. No entrenamos mucho, no estoy muy conforme con el entrenamiento previo, pero tenemos grandes jugadores, espero que aparezcan, no va a ser fácil. Están todos con una temporada tremenda que terminó, cansados, agotados. Jugadores como Nelson Aedo Valdés, Roque Santa Cruz, Lucas Barrios, deben estar hartos de ver la pelota, ¿verdad? Porque para ellos julio es como para nosotros enero, el mes de la vacación. Entonces, en julio tener que jugar la Copa América para ellos no debe ser muy agradable. Querrán ya tomarse unas bien merecidas vacaciones. Pero yo creo que Paraguay también se va a ir haciendo conforme pasen los partidos y espero que podamos clasificar. El formato lo permite, son 4 equipos en nuestro grupo, Ecuador, Brasil y Venezuela. Entran los 2 primeros y después 2 de 3 en materia de terceros, así que tenemos que ser demasiado inútiles para no clasificar. Y si no clasificamos, ¿cómo podemos pretender ganar la Copa América? Si no clasificamos va a ser un gol replantear una serie de cosas, porque creo yo que después del glorioso Mundial 2010 en el que Paraguay llega por primera vez a cuartos de final y se mete en el top 8 del Mundial, no hicimos mucho, creo que nos dejamos estar bastante. Esta Copa América nos va a dar una pauta bien clara respecto a qué tanto nos dejamos estar y espero que reaccionemos a tiempo, hagamos las correcciones adecuadas, utilicemos los jugadores adecuados y podamos sacar los resultados que todos esperamos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes.